Hace algunos años me senté frente a la cámara y dije algo que en ese momento no sé si era brillante o una completa estupidez. Vamos a verlo juntos y descubrir si quiero defender a mi yo del pasado o me arrepiento de todo. El diablo hable más por viejo que por diablo. Preparé esta transmisión en vivo sobre algunos comentarios que tengo respecto de cómo a veces sobrevaloramos o se sobrevalora la experiencia que tienen los psicoterapeutas como un argumento para hablar de que son muy buenos profesionales. Esto considerando algunas, bueno, básicamente lo que he notado que le sucede a jóvenes psicólogos, incluyéndome, más que esté muy joven ahora. Sin embargo, con el prejuicio de que si son jóvenes, entonces eso se traduce en ser inexpertos y al ser inexpertos, eso les convierte en poco profesionales. Y mucho de lo que se puede hacer para para no enviar esos mensajes, pues es aparentar un poco más de edad. Por eso, eh, pues quería hablar un poco sobre esto, considerando que, pues que puede ser un argumento que no es tan racional. Porque hay una razón muy importante y es que desechamos los años de formación cuando la experiencia sin ningún tipo de base teórica puede convertirnos en malos profesionales. Es decir, yo puedo tener mucha experiencia, pero si no tengo claro qué es lo que está sucediendo y puedo explicarlo, además, con lo que se ha encontrado a nivel teórico, la experiencia por sí misma puede no significar nada y puede, incluso aún teniendo un montón de experiencia, no convertirme automáticamente en un buen profesional. Bueno, lo primero es que yo hice ese video considerando que en ese momento me encontraba en un proceso terapéutico en el que estaba muy frustrada porque consideraba que había muchas cosas que yo podía aportar en la terapia y ayudar a las personas que iban conmigo, pero que se negaban a hacerlo porque parecía con menos experiencia porque era más joven. Y em, mi terapeuta me instigó a que empezara a hacer videos mostrando lo que yo sabía. Y uno de ellos podía ser porque era importante no considerar la experiencia de aquellos profesionales en donde la experiencia no estaba basada en una explicación o que no estaba basada de forma teórica en toda su experiencia. No era lo mismo como una persona que parece y tiene toda la apariencia de que es experimentada, pero que su experiencia está basada en nada, en su vida. Y su vida pudo haber sido muy interesante y con una variedad de cosas para aprender, pero no necesariamente significa que eso pueda ayudarle a las personas a su alrededor y a las que atiende. Y pues básicamente eso es lo que intento mostrar en ese video. Que ver con um, con que esta experiencia puede estar basada en experiencias personales. Es decir, eh, pues yo no sabré mucho de bases teóricas o a lo mejor ni siquiera tengo una formación en cambio de conducta humana, pero sí sé lo que funciona, porque a mí me ha funcionado o a mis pacientes les ha funcionado. Yo aconsejo porque he visto que eso sirve y entonces al final también se puede tener un montón de experiencia y no saber, por ejemplo, si yo aconsejara a alguien sin tener ningún tipo de formación, pero un montón de experiencia empírica de lo que he observado en otras personas y doy un consejo y a esa persona no le funciona a pesar de que lo siguió,
Y el que yo sepa por qué funcionó a unos y no funciona a otros, es lo que puede, es lo que forma a un buen profesional. Y además, considerar que esto puede ser contraproducente, puede hacer daño el no considerar o no entender cuál es el factor que explica mayormente el comportamiento humano. Um, También otro punto importante, tengo aquí mis notas para no olvidar todo lo que tenía que decir. Experiencia basada en pseudociencia. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo con pseudociencia? Básicamente en aquellos procedimientos o terapias en donde donde aparentemente han demostrado que funcionan, pero que pueden no estar basados en supuestos teóricos importantes, congruentes, o digamos que es un nivel más avanzado que yo no estoy basando mi experiencia en mis pacientes o a nivel personal lo que me ha funcionado, y sí tomo en referencia ciertas corrientes o ciertas escuelas psicológicas, pero solo aquellas que se adecuan a mi forma de pensar. Entonces, al final sigue siendo una experiencia basada en pseudociencia, porque puede no solo no conseguir resultados, sino que hace daño, porque si no hay un cambio, este puede ser atribuido a la persona que siguió el consejo o siguió las indicaciones y no al profesional experimentado. Es decir, mm, pues yo, Nadia, tengo muchos años de experiencia y sé lo que hago, y probablemente eh, sé lo que hago porque me ha funcionado, mm, y esto lo he aprendido a través de mi experiencia con mis pacientes, y si no te funciona a ti, probablemente es tu culpa. Y entonces, claro, no solamente no resuelvo el problema, sino que te responsabilizo por no hacerlo. Y es otra razón en donde la experiencia, tener mucha experiencia, no dice que automáticamente seas un buen profesional. Y que obviamente esto no está ligado con que como eres joven no tienes experiencia. Y bueno, por último, mmm, que por lo menos es ideal, es la experiencia basada en evidencia. Es decir, eh, tener, tener habilidades y experiencia que está sustentada en procedimientos aprendidos o en la capacitación o la formación que se ha tenido en evidencia científica, al menos desde el punto de vista psicológico, bueno, desde el enfoque psicológico, no se debería hacer solo por gusto, sino porque es una cuestión ética, porque ofrecemos lo mejor que hay, lo mejor que se ha demostrado que es eficaz, eh, es decir, que funciona, y que además son procedimientos que pueden ser convertidos en productos a bajo costo porque son eficientes en el tiempo. Eh, Aquí me gustaría hacer una observación sobre lo que estoy diciendo, y es que, para empezar, como esto está motivado para explicar por qué es importante darle espacio a los terapeutas que tienen poca experiencia, pero una buena base teórica, de repente mezclo el asunto con la terapia basada en evidencia, que probablemente es una diferencia que tendría ahora, no porque no crea que haya terapias que funcionen y que tenga que seguirse investigando alrededor de cuáles procedimientos funcionan. Es que la psicología
como ciencia es muy nueva y hay muchas cosas que se están generando por conocimiento que a veces inmediatamente queremos aplicar e incluso por eso nacieron el psicoanálisis o la terapia de conducta, motivadas en parte por la guerra para resolver necesidades sociales, pero que eso ha hecho que la psicología como ciencia no madure lo suficiente como para que tenga la expertise. Y yo estaba hablando en ese momento, en el 2019, 20 me parece. Hoy tengo más años de experiencia y a pesar de eso, creo que a mí me gusta pensar en la posibilidad de que se use terapia basada en evidencia, pero además con criterio muy puntual o haciendo esta combinación con el caso, pero también con una formación teórica importante, porque actualmente hay muchos procedimimientos y cualquiera se puede demostrar que funciona en condiciones muy específicas. Yo sé, la ciencia necesita cierto rigor para aceptar qué cosa funciona y no, pero sí se pueden hacer algunos trucos para que yo haga, le agregue nuevos componentes o componentes, digamos, como una terapia que ya funciona, le agrego algunos elementos y sigo diciendo que funciona, entonces la mía también funciona. Y pues esto sí puede generar un debate completamente sano, pero también mucha confusión para las personas que no conocen de psicoterapia. Eso me parece que lo diría diferente ahora. Es un poco como lo estoy diciendo ahora, probablemente es un poco más complejo, pero voy a intentar simplificarlo. Creo que el terapeuta necesita formarse en conocimientos teóricos y procedimientos que demuestren eficacia y junto con eso se puede generar experiencia junto con un terapeuta experto y poco a poco esta experiencia tiene muchísimo más valor versus que alguien que solo se formó en protocolos y los hace con una población muy concreta. Obviamente va a ser efectivo, pero el criterio, esto que llegan a decir como el ojo clínico, no se afina si finalmente no vas de lo general a lo particular. Y para eso necesitas unos lentes para explicar la realidad y para saber qué es lo que ves en sesión y cómo lo modificas. Mm, Hoy por hoy conozco a terapeutas experimentados con amplia experiencia y supervisión en terapia basada en evidencia. Y obviamente contrastando un terapeuta novato con esa formación versus un terapeuta experto, evidentemente sí hay una gran diferencia. Hay mayor flexibilidad para modificar intervenciones, porque también tiene un terapeuta experto una gran cantidad de errores que ya sabe cómo modificarlos o cómo retomar la dirección. Creo que en ese sentido es como lo pondría. La expertise en cuanto a, asumiendo que son las mismas condiciones de formación y que solo la diferencia es de experiencia y supervisión de casos, bueno, un terapeuta experto ya ha tomado miles de caminos y hay algunos que puede acortar, pero que si se va puede volver o puede tomar atajos. Un terapeuta novato se va con más cuidado y obviamente necesita un copiloto como terapeuta experto que va ahí a un lado y le dice como, no, ya te fuiste, puedes irte por el otro lado o bueno, tienes que ir por ese porque a lo mejor por ahí vas a desarrollar otras habilidades, como es el caso últimamente, que ya haré un video sobre eso, sobre que hay niveles de complejidad y cómo puedes trabajar con ellos en terapia y que no es lo mismo pues justo aprender a que desarrolle tu consultante la habilidad para notar sus emociones versus para notar la crisis de identidad que tiene en términos muy generales. Ya hablaremos sobre eso. Lo que convierte a los profesionales que se forman en evidencia en constantes
inexpertos, porque la evidencia va cambiando conforme pasan los años. Y no hay verdades que sean absolutas con el paso de los años. Así que un experimentado psicólogo o un psicólogo muy popular y por lo tanto muchas experiencias como psicoterapeuta puede saber exactamente lo mismo que un psicólogo joven con una formación basada en evidencia, o incluso hay casos en donde puede ser incluso al revés. ¿Por qué? Porque a veces en psicología y particularmente en psicología clínica, como lo escuchaba en algún otro video, se confunde algo popular con algo eficaz. Entonces un psicólogo puede ser muy experimentado porque tiene gran fama, pero no significa que por ello sea un mejor profesional. Mm, y pues básicamente es todo lo que tengo que decir. Bueno, comentarios finales acerca de este video. Yo recuerdo haberlo hecho con o sea, sudando. No se me veía y hacía algunas pausas en ese video, pero yo me sentía realmente muy expuesta. Escribí el guión, pero yo hubiera practicado una y otra vez ese guión antes de haberlo hecho, sino porque yo estaba en terapia y necesitaba solo tener las ideas e improvisar mientras hablaba. Era una habilidad que me costaba trabajo hacer. Y creo que ahora no me es tan difícil, pero sí noto a la Nadia del 2019 me parece, 2020 me parece, em, muy, yo en ese momento tenía la impresión de que estaba diciendo cosas por las cuales iba a ser duramente criticada y que además se iba a notar que no estaba segura de lo que estaba diciendo. Pero yo me veo y no parece ser el caso. Incluso hoy creo que he flexibilizado un montón mi vestimenta, mi apariencia, la forma en la que hablo, y a veces no parece igual tan segura, pero me pone un poco a pensar qué es lo que yo voy a decir de mí 5 años después, ¿no? Hoy estamos en el 2025, en el 2030. Seguiré haciendo terapia para empezar. Y me gusta pensar que no sé cómo voy a hacer, porque hay un amplio espectro que puedo todavía explorar. ¿Tú qué piensas sobre mi yo del pasado y las opiniones que tengo hoy en el presente? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Cuéntame. Nos vemos en el siguiente video.